Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y la pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Continuamos en el del 18 al 21. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta segunda venida del Hijo de Dios es el clímax, ya que hasta ahora hemos visto en este libro de Apocalipsis la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el momento en que la iglesia fue llevada o arrebatada al cielo en un evento sobrenatural. A partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 18 nos hemos encontrado sumergidos contemplando los 7 años que dura el periodo de la gran tribulación, que tendrá 2 fases o tiempos de 3 años y medio cada uno. Este periodo concluye con la venida de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Mateo 13, del 34 al 43. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando leemos esa parábola, que en una sinopsis está mencionando que el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Jesús mismo. Uh-huh.
El Hijo del Hombre. Y el campo sería entonces, El Otro. mundo. El mundo. la buena semilla serían Los hijos del Los hijos. reino. Los la hijos del reino cizaña. somos nosotros. Los que siguen a Jesús. El enemigo que la sembró sería ¿quién? El diablo. El diablo. La ciega El fin del mundo. y los segadores ya. Los ángeles. Los ángeles. O sea que estamos viendo muchos años antes de que Juan tuviera esa visión, porque sabemos que ya, como dicen, antes de que nosotros naciéramos, ya Dios nos tenía en su seno, ya Dios nos tenía predestinado, ya Dios es el que Amén. es nuestro creador total. Y Cristo viene a enfatizar de que en ello, en el poder de Dios es que recae todo el futuro nuestro, toda nuestra vida, que aunque hayan calamidades, que aunque venga lo que venga, tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer fuertes, porque aunque todo eso va a pasar, porque profetas de antes, Cristo, Juan con el Apocalipsis, con esa revelación divina, el que va a estar al final es aquel que prevalezca corriendo la carrera para alcanzar la corona de la vida. Quería hacer un comentario de la cizaña, Sí, sí. porque yo no sabía que la cizaña es un tipo de trigo, o sea, es un tipo de trigo que no es el trigo Normal. puro. Exacto, el trigo. Entiendo por qué en la parábola es difícil a veces discernir entre la buena semilla y la cizaña, porque ambos tienen una apariencia parecida, exactamente, pero uno está incorrectamente diseñado, por decirlo así, y el otro está en su diseño como se supone que Dios lo creó, ¿no? Por decirlo de esa manera, que es interesante cuando yo me enteré de eso, en el sentido de que el que sabe discernir bien es el único que se da cuenta en ese puerto cuál sería la cizaña. Es interesante, pero fíjate, los segadores son los ángeles. Por lo Exacto, tanto, ellos saben. por eso ellos sí saben. Ellos sí Nosotros saben. no, pero fíjate que están todos juntos en Sí. el mismo, por eso a veces en la iglesia hay de todo y a veces no sabemos exactamente, pero el Señor lo sabe y los ángeles lo Exactamente, ese es el saben. punto, sí. Porque Pero nosotros tal vez no lo podamos distinguir, porque como uno no es quien para juzgar, uno no tal vez no puede distinguir porque yo tenía una vez una maestra de educación cristiana en Discípulos de Cristo, que ella siempre decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, eso siempre ella lo repetía. Sí. Y es que en la iglesia todo el mundo pues está alabando y tú puedes ver que cualquiera se levanta, va, ora, pero porque esté allí ocupando un banco, no quiere decir que ya está salvo, porque solamente Dios conoce el corazón. Va a ser difícil, pero Dios conoce nuestros corazones. En este caso, si lo llevamos, es que este pasaje, específicamente ese punto de la cizaña, se le pueden sacar tanto mensaje a ese pedacito, porque por ejemplo, no solamente todos los que estemos en la iglesia podemos decir que ya estamos salvos porque pertenecemos a una iglesia, pero también yo lo veo desde el punto de vista de que el cristiano tiene que estar pisando firme, con un ojo, ¿verdad? Discerniendo cada paso que uno dé. ¿Por qué? Porque puede ser que el que esté al lado de nosotros, ya sea en la iglesia o fuera, y estoy hablando aunque sea fuera, y él diga que está bien, porque diga que está bien, no quiere decir que está bien.
Es como hay gente que viene y le engaña y le dicen que el camino es fácil para ganar dinero, que si es o vender droga o algo así. No todo va a ser tan claro como para saber escoger, bueno, yo sé que vender droga no es bueno, yo sé que robar no es bueno, aunque pueda conseguir dinero fácil, pero hay otras cosas que vienen y le dicen a uno, y si uno no está firme en el Señor, pues puede resbalar en la cascarita y empezar por tal vez una mentira piadosa, como dicen entre comillas, o calumnia, y piensa, pero eso no es tan malo como robar o matar, pero es pecado de todas maneras. O sea, no es que hay uno más grande y otro más pequeño. Y tal vez puede haber una disyuntiva en que se nos haga difícil discernir el camino que vayamos a coger, si vamos a coger el camino que va a significar una cizaña para nuestras vidas, o vamos a coger el camino que va a ser un grano fructífero para nuestras vidas. O sea, que tiene muchas vertientes que podemos analizar ese pedacito de pasaje. Vi este texto interesante con ese caballo tan bonito. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vamos Amén. Entonces a leer en Apocalipsis 19 del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo es llamado aquí fiel, porque Él ha venido a llevar a cabo este extenso programa de Dios y todo aquello que ya había sido profetizado. Aquellos que se burlaban decían, ¿dónde está la señal de su venida? La señal es que Él ya ha llegado, está aquí. Es en quien podemos confiar y en quien podemos descansar, porque Él ha sido y será siempre fiel. También se le llama aquí verdadero. Intrínsecamente, Él es verdadero. Él dijo, yo soy la verdad. Vengo a Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él no es quien dice la verdad, Él es la verdad. Él es quien establece las normas de la verdad. Él es la vara que mide la verdad. Él es la verdad. Qué maravilloso es tener a alguien en quien confiar. Y aquí vemos que Él ha venido a juzgar y a pelear, no para morir otra vez en una cruz. Luego Juan continúa describiéndole. Sus ojos eran como llama de fuego. En el capítulo 1, versículo 14, también habíamos leído que sus ojos eran como llamas, mientras caminaba por las iglesias juzgándolas. Ahora había llegado la hora de juzgar la tierra y derrotar toda injusticia. En alguna ocasión creo que hablamos acerca de la Navidad y de los símbolos de la Navidad. Creo que me tocó a mí porque ahora así llegó de flachazo. No tengo las referencias bíblicas, pero ahora que tú estás hablando, vale la pena resaltar que este caballero que llega en el caballo blanco, ¿de qué color está vestido? Rojo. De rojo, ¿verdad? Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que hace una descripción también, que hace como un paralelismo, ¿no? De que vendrá vestido, que está vestido de rojo de la sangre de sus enemigos o algo así. Algo por ahí es que va la cosa. Haciendo un paralelismo a que cuando se crea la figura del Papá Noel, se crea específicamente para eso, un tanto emulando, pero no para bien, prácticamente como que para desviar un poco, utilizar esa simbología que ya tiene un significado muy específico dentro de la parte profética, y utilizarlo para algo más banal, ¿me entiendes? Entonces por ahí es que iba la cosa, ¿no? Porque así como pasa con el arco iris, que el arco iris es un símbolo
que tiene un significado dentro de la fe cristiana y hoy en día se ha tomado para simbolizar otras cosas y hoy en día quiere explotar a mucha gente y la gente piensa que es de otra cosa y no de la Biblia. Entonces con el vestido ese de rojo que llegaba, también pasa exactamente lo mismo. La gente piensa en Santa Claus, no sé qué, pero no saben que realmente esto tiene una raíz bíblica. Estaba yo leyendo de un pastor que decía, porque es que ahora a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo, y los que criticábamos el pecado, ahora nosotros somos los pecadores, sí, porque nosotros no podemos, supuestamente los que estamos, entre comillas, estamos bien, estamos ante los ojos de muchos mal, porque no estamos a favor de sus derechos. Y yo digo, bueno, pero antes se enseñaba respeto, punto. Yo respeto a todo el que me rodea, yo no tengo que burlarme de nadie, si quiero que me respeten a mí, pero ahora no, ahora son los de allá que tienen todo el derecho a ejercer sus opiniones o sus derechos, entre comillas, pero yo no tengo derecho, porque como yo estoy mal, o sea, cada día como que esto está un poquito cada día más difícil. No es solamente esto que dicen, ¿ves? Los derechos LGBTQ+, lo que pasa es que están entrando en un ámbito, por ejemplo, en las escuelas. Yo vi un reportaje de unos padres en California que ellos se negaban a que a sus hijos se les enseñara con libros desde kinder sobre conductas sexuales. ¿Qué tiene que un nene de kinder estar viendo dibujos? Porque se los ponían en muñequitos en el libro de texto. Había una mamá que estaba en la protesta, pero ella había arrancado las páginas del libro y había ido a la protesta. Y decía, esto es lo que le están enseñando a los niños. De hecho, en el reportaje habían sombreado porque no estaba apto los dibujitos para poderlos mostrar. O sea, a ese nivel yo digo, ok, la FCC creo que es la de comunicaciones, veta eso para público en general y sin embargo se lo están dando a unos niños de kinder en el estado de California. ¿Saben? Ay, Dios mío, señor. Pero que eso no es malo, lo que pasa es que mucho como hay pastores que dicen, mira, entran por ahí y de ahí un paso a la pedofilia. Es casi nada y es triste. Que nosotros tenemos que estar firmes para saber a qué le decimos sí, sí y no, no. Exacto. Y a veces la causa aparenta ser noble, pero de noble no tiene nada en el sentido de que la agenda que viene detrás es bien satánica. Porque esa es la palabra que se me ocurre. Es bien de maldad, sobre todo para los niños indefensos. Vemos la agenda, o sea, de todo el pecado en todo aspecto, ¿no? No solo sexual, lo que está viniendo, ¿no? Lo que nos dice la palabra, ¿no? Que todo lo malo será bueno, lo bueno será malo. Para el mundo hay mucha justificación para lo malo ahora, ¿no? Pero yo estoy acordándome de la prédica que escuché hoy, no, la semana pasada de Jonás. Entonces el Señor le envía a Jonás a predicar a Nínive, a ese pueblo malvado, ¿no? Entonces estoy haciendo una comparación con lo que nos toca ahora a nosotros, ¿no? No nos cansemos de hablar inclusive a gente que ha tomado otra opción en su vida, la que fuera, robar, violar, matar, qué sé yo, porque el Señor nos manda eso, ¿no? Exactamente. Nosotros vamos a estar en contra del pecado, pero que el Señor ponga gracia en nosotros para el pecador, ¿no? Y creo que solamente Dios va a poder transformar esos corazones, porque nuestra voz se puede alzar como seres humanos, pero cuando el corazón está endurecido, solo el Señor puede hacer algo, ¿no? O llevarnos antes, o qué sé yo, pero ya no está casi en nuestras manos, ¿no? O sea, nosotros sabemos qué es sí, qué es no, pero lamentablemente la generalidad de las personas están optando por aceptar todo lo malo, ¿no? Y tenemos que orar y seguir predicando. Amén. Inclusive cuando cierren las puertas o se enojen,
Hoy hablamos también en la iglesia sobre las fuerzas del maligno en la predicación. Y la realidad es que el maligno está atacando bien fuertemente a la iglesia. Sí, Tenemos que estar listos y preparados porque no es, o sea, no es con violencia que nosotros vamos a ganar esta guerra, ¿no? O sea, es porque pues no nos toca, le toca a Dios, ¿no? A Jesús luchar con nosotros. Pero tenemos que estar listos y preparados porque vienen, o sea, vienen con una agenda terrible. Ya nos catalogan como de medievales a los cristianos, que nosotros estamos en el pasado, que no vemos hacia el frente, que no tenemos esa visión. O sea, se nos empieza a derrogarnos, ¿no? Como si nosotros estuviéramos trayendo algo que no hace sentido y que bíblicamente, ¿verdad? Sabemos que son los principios correctos, pero así está el mundo. Y me parece, ¿verdad? Que obviamente seguimos en los últimos, o sea, estamos, cada vez que más y más cuenta nos damos, estamos obviamente, sí, en estos últimos tiempos, sí. donde la iglesia, el ataque a la iglesia es brutal. Y la iglesia se está dejando. Y hay un montón de cizaña dentro de la iglesia. Cizaña. Sí. Y hace bien difícil diferenciar entre lo que es correcto y lo que no. Sí. Porque entonces tienes gente que te está llevando por un lado, de gente que te está llevando por otro. Ajá. Y tienes estos nuevos creyentes que dicen, ¿saben qué? Yo mejor no voy a la iglesia. Porque esa gente no sabe ni lo que quiere. Y lo que se meten allí en la iglesia es a cantar y a orar. Y esto no es lo que el mundo necesita. Y no entienden, ¿verdad? Que esas son nuestras herramientas de nuestra armadura, que son tan importantes. Y yo creo que parte es mirarlos con la misericordia que Dios los ve. O sea, que orar que el Señor nos ponga en el corazón esa misericordia que Jesús tenía cuando los miraba y los veía como corderos sin pastor, como ovejas sin pastor, pero a la vez ser firmes y sostenernos en nuestra posición de acuerdo a la Escritura. Yo me mantengo en mis principios fundamentales de Cristo, como le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. O sea, es ese balance que tenemos que tener y no irnos a ninguno sobre todo el extremo de no verlos con compasión, sino que son almas, como dice Isa, que necesitan, que a lo mejor no han podido entender por su manera de ser criados, sus experiencias, el amor de Dios. Y nosotros podemos ser un instrumento de eso. Pienso yo, ¿verdad? Y hoy yo daba la clase de Juan el Bautista, preparando el camino. Y Juan el Bautista, o sea, Juan, o sea, su muerte fue una tragedia completa, obviamente, pero era porque era un hombre que le ponía el punto sobre la I y la gente le decía, oye, ¿qué haremos nosotros los publicanos? Que me le decía, no cobres de más. Y le decía, ¿y nosotros los soldados? No, pues no acepten, o sea, y todas estas cosas estamos viviéndolas en estos tiempos donde la gente no sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, o sea, yo creo que a veces nos intimidamos y no nos atrevemos a hacer, porque es una realidad. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la certeza, yo creo que mientras más vamos conociendo su palabra y podemos hablarla con mayor libertad y poder decir a la persona, ¿sabes que tú estás mal? Y tú estás mal por esto y esto y esto, porque en la Biblia dice esto, esto y esto. Y entonces así no tienes por qué preocuparte. Es un látigo amoroso. Exacto, exacto. Pero es necesario. Y nosotros como cristianos y como la iglesia de Cristo tenemos que hacer uso de esa palabra que es la que es cortante, doble filo. O sea, esto es la última tecnología en el mercado para destruir las fuerzas del maligno, la palabra del Señor. No hay más nada que pueda hacer una cosa como esa. Y es viva.
un ejemplo práctico, porque fuimos a comprar unos zapatos para Mario, para mi esposo, a ver, y estaba en una tienda, pero en la puerta de la tienda me llamó la atención que estaba una persona mayor, un viejito, repartiendo unos volantes, y me dio uno antes de entrar a la tienda, y el volante decía, sí, que eres católico, no sé qué, y yo casi no le recibo, ¿no? Pero después dije, bueno, gracias, le dije, no, me senté, y cuando leí el volante era como decir, para ti católico, para que entiendas lo que dice la palabra, ¿no? Entonces el señor es cristiano, evangélico, pero tomó el mensaje de otra forma, ¿no? Sí. Entonces adentro estaban los versículos de la salvación, todo. La vendedora de la tienda me dice, el señor es evangélico, me dice. Y yo le digo, yo también. ¿Y tú vas a la iglesia? Le digo, y me dice, me gusta, he ido 2 veces. Le digo, pero es que ir a la iglesia y tener un compromiso con Dios no es que te guste, le digo, es una necesidad. Porque mira, Leo, yo he leído la Biblia varias veces y no existe que te van a hacer misa, ¿no? La cosa es que para resumir, le prediqué con 2 zapatos y un papel. Cogí un zapato, le dije, este es Dios, le dije, él creó el mundo, el hombre se separa. Al final le dije, no, el papel me dio el volante, le dije, esta es la cruz, imagínate. Puente a Dios, hombre, Cristo, la sangre de Cristo. Y Mario me miraba, ¿no? Porque no tiene límite, ni el zapato, ni el papel. Y la chica, jovencita era, me dijo, ay señora, qué lindo, me ha explicado, gracias, me dijo. Y como yo estaba con una ropa normal, ¿no? Porque a veces hay tanto legalismo que tienes que tener el faldón, que no te pintes el pelo. Le digo, mira, yo voy así a la iglesia, pero mira, tú ves que estoy con una ropa respetuosa, Leo, ¿no? Porque tengo que respetar a Dios, al prójimo, a mi esposo. Pero mira, Leo, me he pintado el cabello, me he maquillado un poquito y el corazón es lo que cambia el Señor. Pero a eso voy, ¿no? Que la oportunidad la tenemos en todo lugar y a cada momento. Amén. Y nosotros tenemos miedo muchas veces de decir, ay, de repente me trata mal o me va a cobrar más caro, ¿no? Pero por supuesto que yo antes le pregunté el precio. Para que no me suba el precio, yo le pregunté, ¿cuánto cuesta tu zapato? Después le expliqué el evangelio. Le dije, si me ve cristiana, de repente me dice, te cobro el doble. Hay gente que nos tiene fobia, hermanos. No les gusta, sino nos tienen fobia, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces fue muy lindo y eso me alegra realmente, ¿no? Que podamos hacerlo. Cuando estaban hablando, yo estaba pensando en el hecho de que, como dice Isa, cuando uno tiene que hablar, una de tantas palabras que uno viene a la mente es valentía. Y yo estaba leyendo que preguntó, valentía es no tener miedo. Y la otra persona le contestó, no significa que no tengas miedo. Porque a esa gente que le llaman héroe, porque han hecho tal o cual cosa, no es que no tuvieron miedo, pero a pesar del miedo, sobrepasaron el miedo y pudieron vencer ese miedo para seguir adelante, no se frizaron, no se congelaron. Son cosas que como cristianos tenemos que tomar postura, decir, bueno, pues aunque me rechacen, bueno, pues aunque me digan que no, pero yo tengo que exponer mi punto de vista cristiano a pesar de, o sea, no, como estábamos diciendo, o sea, firmes y constantes en la obra del Señor. En su primera venida como Salvador, Cristo cabalgó sobre un pollino, hijo de asna, y así entró humilde en Jerusalén, como dice en Mateo 21, del 1 al 11. Cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Pero su segunda venida será completamente distinta. Entonces los cielos serán abiertos y vendrá irrumpiendo en nuestro mundo de una forma dramática. Todo ojo le verá cuando descienda del cielo sobre un caballo blanco, con gran gloria y poder, rodeado de sus santos ángeles. No hay duda de que aquí es presentado como un guerrero victorioso. Notemos también que Cristo es descrito con diferentes nombres a lo largo de este pasaje. Y aquí vemos que se llama fiel y verdadero,
Con esto se establece un fuerte contraste con los falsos cristos que le habían precedido, y en particular con la bestia y el falso profeta que habían conseguido engañar al mundo con señales y prodigios mentirosos. Leemos en segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A diferencia de todos ellos, Cristo es absolutamente digno de la confianza y nadie será jamás defraudado por él. Qué maravilloso, ¿verdad? Que podemos confiar plenamente en él, porque ahí no hay doble cara. Y con justicia juzga y pelea. El hecho de que sea fiel y verdadero le permite también juzgar con justicia. Él no es movido por malas motivaciones cuando juzga y pelea, a diferencia de otros conquistadores que este mundo ha conocido. A él no le mueve la codicia, la ambición, el orgullo o el poder. Su único interés es la verdad y la justicia. Aquí vemos el cumplimiento de lo que Isaías había anunciado en relación al Mesías. Y leemos en Isaías 11:3-5, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es interesante ese detalle porque es conquistador, porque él viene con todo poder. Punto. No es movido como nosotros hemos visto en la historia de este mundo, que yo voy a conquistar porque yo voy a tal tierra, como en el movimiento de la conquista de los españoles. Y también, bueno, de los españoles no, porque la conquista de romanos, de ingleses, no, porque allí voy a conseguir esclavos, no, porque ya voy a conseguir oro, porque voy a conseguir plata. O sea, no era llegar y dirigir y llegar y ser el líder, no. Yo voy porque tengo un deseo detrás, aunque tú no lo conozcas, que yo me voy a quedar con todo tu oro, pero yo voy para allá. Como decía, no, porque es que yo voy al nuevo mundo y yo voy a convertir almas al cristianismo. O sea, mi opinión personal, eso de que mi prioridad era convertir almas al cristianismo, no se lo creí. Ni se lo creí ni se lo creo, porque ese afán de poder juntar riquezas, eso era desmedido. Pero aquí tenemos que Cristo viene de frente, no con doble cara, sino diciéndonos lo que hay, porque como dice, cuando oró Cristo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, que es algo muy diferente. No es que estamos en una nube y estamos allá arriba y no pasó nada, no, pero que confiando en él nos va a dar las fuerzas necesarias cuando ya nosotros no las pensamos que las perdimos. Es que cuando tú sientas que ya tú no puedes físicamente, el Espíritu de Dios en ti puede. Y ella, aunque estuviera postrada en una cama, siempre tenía esa fe, porque yo siempre decía, es que yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero tener esa fe que tiene mami. Porque aunque tuviera dolor, aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando, es que ella decía que el Espíritu de Dios puede, en el nombre de Cristo, vencer todo obstáculo. Y tú puedes ir por encima de todo, pero confiando en ese Espíritu de Dios que es fiel y verdadero. Me llamaba la atención en ese pasaje que incluso habla que no arguirá por lo que oigan sus oídos. Recuerden que para esta época del fin, y ahora todo lo mismo lo estamos viviendo,
el ser humano está adquiriendo cada vez más conocimiento. Usted va a la consulta médica con conocimiento que no tenía antes. Usted Sí. va a la consulta médica y pues capaz hasta de preguntarle cosas al doctor que antes nadie preguntaba, porque ahora tenemos acceso a mucha información. Y desde esa perspectiva creo que el hombre de los últimos tiempos, y hablo de los que se van a quedar, va a ser un hombre que maneja mucha información y va a ser un hombre con mucho conocimiento, pero como dice la canción, ¿de qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer con lo que tienes? Porque yo creo que lo básico que la Biblia nos enseña es a tener valores positivos, ¿no? No antivalores, ¿no? Y cuando un ser humano no tiene valores, que es lo que persigue el diablo, que el ser humano no lo tenga, no puede tomar decisiones correctas. Jamás. La integridad no existe en la persona mala. Una persona mala no tiene integridad, y entiéndase por integridad la capacidad de hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando. Y siempre va a escoger hacer el mal. ¿Ves? Entonces se va a poder defender de palabra, y qué interesante que ahí lo diga, pero no vale, pero el Señor cuando vaya a hacer juicio, ni por lo que escuche, porque Él ya sabe lo que hay en el corazón de la gente, porque sabe que la gente puede argumentar de maneras muy bonitas para quedar de pie como los dados. Como hoy en día escuchamos tantos motivadores que te hablan muy bonito, pero no te hablan de Dios. Exacto. ¿Ves? Entonces, creo que desde esa perspectiva se adelanta mucho y se adapta muy bien a nuestros tiempos al no darle cabida a lo que oye, porque sabe que el ser humano de esa época va a ser muy engañoso, porque lo que habita dentro de sí es Satanás, que es un engañador. Porque valores positivos lo puede tener ese Señor que tú estás hablando, pero no están basados en la Escritura. Y sabemos que todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo, todo lo de buen pensar, todo eso procede de Dios. Todo eso procede de Dios, no del hombre. Y si lo tenemos nosotros, es porque el Señor lo ha puesto en nosotros, no por nosotros mismos. Porque si por más que digan de que pueden estar bien o no, una de las claves es que si tú sientes que la paz, esa presencia del Señor que da paz, está en ese lugar o en esa situación, ok, proviene de Dios. Pero si sientes esa presencia que es de intranquilidad, al menos yo lo he percibido en lugares, en situaciones, pero si tú percibes intranquilidad, desasosiego, eso no es del Señor. O sea, podemos discernir que no es del Señor.